Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más compartir la palabra de Dios. Y vamos a continuar con nuestro tema que hemos abordado acerca de la santidad, no solamente interna, sino también externa. Y la Biblia dice que el Dios de paz nos santifique por completo, en nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere limpieza, santidad en todas las áreas de nuestra vida, como dice también Pedro en su primera carta, en todas vuestras maneras de vivir. También dice Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos, hablando del cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. En nuestro estudio anterior vimos acerca de los adornos. Dios sí, Él puso adornos en el cielo, Él adornó los cielos, Él adorna los campos, Él adorna inclusive nuestra fisonomía, nuestro físico, ¿sí? Pero entendamos que los adornos que pone el hombre, que van conforme a la moda, que van conforme a la vanidad, a la presunción, todos esos adornos, dice que la Biblia que el adorno no sea exterior, sino más bien el interno, el incorruptible ornato de un espíritu afable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Bien, vimos entonces en el estudio anterior cómo Dios nos adorna de justicia, nos adorna con vestiduras de salvación. Dios quiere que nos adornemos de su gracia, con palabras de sabiduría, que además con nuestra vida y conducta en obediencia a la palabra de Dios, adornemos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. También estuvimos considerando cómo las joyas en el Antiguo Testamento, es cierto que las mujeres israelitas las usaron, pero eso fue en consecuencia de costumbres que tomaron de los pueblos de Egipto y de otros pueblos. Y vamos a continuar en el día de hoy precisamente leyendo una escritura en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque como los hijos de Israel pecasen contra el Señor su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temiesen a dioses ajenos, y anduviesen en los estatutos de las gentes que el Señor había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los de los reyes de Israel que hicieron. Quiero leer este texto en una versión 60, quizás podamos entender un poquito más claro en nuestro lenguaje más actual. Dije segundo libro de Reyes, capítulo 17, en el nombre del Señor Jesús. Versículos 7 y 8 dice: porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Bien, vemos entonces, aquí traduce, ¿verdad?, como las naciones, pero también dice estatutos, pero que se refiere a las costumbres de los pueblos, de las gentes que eran extrañas, que tenían costumbres paganas, y el pueblo de Israel fue llevado por esas costumbres y anduvieron en esas costumbres de esas naciones, de esos pueblos. Vamos a ver lo que dice el versículo 12 de este mismo capítulo 17. Dice: en el nombre del Señor Jesús, pues servían a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho:
vosotros no habéis de hacer esto. El Señor protestaba entonces contra Israel y contra Judá por mano de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por mano de mis siervos los profetas. Versículo 15 dice: y desecharon sus estatutos y su pacto que él había concertado con sus padres y sus testimonios que él había protestado contra ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las gentes que estaban alrededor de ellos, de las cuales les había dicho el Señor, les había mandado el Señor que no hiciesen a la manera de ellas o de esas gentes. Vemos cómo Dios habló a Israel reprobando cómo habían tomado costumbres de las naciones o de las gentes que estaban alrededor de ellos. Y entre esas costumbres que tomaron, precisamente como veíamos en el estudio pasado, fue acerca de las joyas, ya que ellos trajeron joyas de Egipto, y aunque el propósito de aquellas joyas que traían era para que las utilizaran para el tabernáculo del testimonio, en todas las cosas que llevarían oro, sin embargo, las usaron en sus orejas, las usaron en su cuerpo como alhajas, como joyas. Bien, entonces vemos que el pueblo de Israel fue llevado, desobedeció y fue llevado por las costumbres de otros pueblos precisamente a usar alhajas, a usar joyas, pero nunca salió de parte de Dios o el consentir o el estar de acuerdo con esa práctica. Ahora vamos a considerar en el nombre del Señor Jesús acerca de los famosos anillos de compromiso. Y vaya que hay personas evangélicas o religiosas que justifican el uso de los anillos de compromiso como algo bíblico, como algo que aparece en la Biblia. Bien, toman inclusive como justificación ahí en Lucas capítulo 15, como aquel padre misericordioso que recibió a su hijo pródigo le puso anillo. Vamos a leerlo ahí en el nombre del Señor Jesús. Lucas capítulo 15, versículo 17, en el nombre del Señor Jesús dice: y volviendo así dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia, y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Bien, ahí está como muchos se justifican y argumentan que el uso del anillo o de los anillos no es reprobado por Dios, ya que aquí en esta parábola del hijo pródigo se cita. Sin embargo, notemos el texto claramente dice que lo que dijo el padre, dijo: sacad el principal vestido y vestirle y poner un anillo. ¿En dónde? No dice en sus dedos, sino que dice poner un anillo en su mano y zapatos en sus pies. ¿Qué diferencia hay entre poner un anillo en la mano a ponerlo en el dedo? Bueno, hay mucha diferencia. El anillo al que hace referencia era un símbolo de autoridad. En forma simbólica, aquí el padre le estaba dando autoridad al hijo, le estaba dando potestad como un hijo digno, y de esa manera lo reincorporaba o lo restauraba a su posición como hijo, dándole
en forma simbólica aquel anillo, el cual significa autoridad o potestad. Vamos a ver por qué. Allá en el libro de Génesis se habla de un anillo que se usaba en Egipto. Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. Mire, antes de continuar con estas lecturas que vamos a estar soportando o apoyando con la escritura, quiero mencionarle algo de historia acerca de los anillos de compromiso. Los anillos de compromiso no siempre fueron de metal. En el tiempo muy antiguo se usaban hasta de hierba. Algunos escritos dicen que usaban cáñamo y los usaban en la mujer, en su muñeca, en sus pies y en su cintura. ¿Cuál era el propósito de estos lazos o de estos anillos? Según la historia, a través de estos lazos o de estos anillos, controlaban supuestamente sus espíritus. Era para tener controlada al espíritu de la mujer. Después, en el año 2800 antes de Cristo, se ve en la historia de los anillos por primera vez en Egipto como un símbolo de eternidad. Usted se da cuenta que los anillos en su redondez no tienen fin y por eso los usaban para usarlos como símbolo de eternidad. Hasta el día de hoy oímos canciones, bueno, yo no las escucho, pero hay canciones supuestamente cristianas que hablan de la pareja, del matrimonio, aún después de muertos. Canciones donde el muerto supuestamente le habla al vivo o viceversa. ¿Cómo se ha metido entonces que el matrimonio va a ser aún en la eternidad? Cuando el Señor Jesucristo dijo a aquellos saduceos cuando le preguntaron acerca de la resurrección de los muertos, que dijeron, voy a citar brevemente esa escritura, le vinieron al Señor Jesucristo con una pregunta en Mateo capítulo 22 y le dijeron, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Fueron entre nosotros 7 hermanos y el primero tomó mujer y murió y no teniendo generación, murió también y quedó la mujer sola, no teniendo generación dejó su mujer a su hermano. Sigue diciendo de la misma manera también el segundo y el tercero hasta los 7 y después de todos murió también la mujer. Le preguntaron, en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Sin embargo, esa tradición o ese paganismo que habla de la eternidad del matrimonio aún más allá de la muerte, es simbolizada por los anillos que en su redondez no tienen fin y es un símbolo de la eternidad, es decir, aún después de la muerte, lo cual es absolutamente falso y absurdo. Bien, después, en la cultura romana, los anillos fueron usados como símbolo de posesión, es decir, que los romanos como esposos, como maridos, tomaban a la mujer como una posesión suya. Inclusive, usted habrá escuchado la tradición que se dice de pedir la mano. Y yo me pregunté en algún momento, ¿qué significa eso? Bueno, la mano viene de manus, que en realidad era un derecho romano en el cual los padres de la doncella, de la mujer, tenían toda la posesión, toda la potestad sobre la hija o sobre las hijas. Entonces, al
pedirse el matrimonio a una de esas o a una de las hijas de las familias romanas, se pedía el derecho, se pedía la mano, porque así se le llamaba al derecho romano, el cual tenía toda la potestad el padre sobre la hija. Todo el derecho, todas las decisiones eran tomadas por el padre. Entonces, al pedir a la mujer el matrimonio, se pedía la manus, o sea, se pedía aquel derecho que tenía el padre sobre la hija, aquella potestad para que fuera transferida aquel pretendiente o aquel que estaba proponiendo el matrimonio para aquella joven o para aquella doncella. Los romanos usaron los anillos, sí, también redondos, pero eran hechos de hierro como símbolo de fuerza y de permanencia, y además, como ya dije, como un símbolo de posesión. Más adelante vemos algunos datos. En Asia dice que los sultanes y los jeques usaban los anillos como para etiquetar a sus esposas, para decir, esta es de mi propiedad. En el año 860 ya de nuestra era, los anillos de compromiso fueron aceptados por el mundo religioso de aquel entonces, por la iglesia. Sin embargo, más adelante, la iglesia reprobó esa práctica de usar los anillos de compromiso y los reprobó como una tradición pagana. Sin embargo, volvieron a surgir en el siglo XIII como una formalidad de la legalidad del matrimonio. En el siglo XV salieron diferentes tipos de anillos con un significado especial. Se decía que los anillos de compromiso de rubí eran símbolos del amor, los anillos de esmeralda eran símbolos del hogar y los anillos de diamante eran símbolos de eternidad, es decir, de durabilidad, de eternidad, que dura para siempre, ya que el diamante es uno de los metales más resistentes o el metal más resistente que hay en el mundo. En el año 1477 hay un dato histórico de que Maximiliano de Austria regaló el primer anillo de diamante a María de Borgoña. Luego, en ese tiempo, pues solamente la realeza tenía acceso a esos tipos de anillos de diamante, pero después, ya con la colonización de América y de África, pudieron obtener diamantes en las minas y pudo ser más accesible el uso de los anillos de diamante hasta el siglo XX. En el siglo XX se ha popularizado tanto los anillos de compromiso que una estadística dice que el 78% de los anillos que se venden son de diamante. Obviamente estamos hablando de la piedra que llevan al centro y el resto, ¿verdad? Puede ser de otro metal, como es oro, como es plata, de diferentes metales. Pero ahí está algo de la tradición o del origen de los anillos de compromiso. Ahora notemos que la iglesia reprobó esa práctica y la consideró como pagana. Sin embargo, lamentablemente fue aceptada nuevamente esa práctica de usar anillos de compromiso en el siglo XV. Bien, y hasta nuestros días, lamentablemente, por muchos que se consideran cristianos, siguen usando los anillos de compromiso y traen las mujeres casadas un anillo en el dedo anular, y igual el hombre casado, como si eso fuera símbolo de fidelidad. Déjeme decirle que mi esposa, durante más de 30 años que tenemos de casados, nunca ha usado un anillo y siempre ha sido una mujer respetable por su forma de vestir, por su forma de ser y de su conducta.
Doy gracias a Dios por ello. Bien, y sin embargo, pues muchos dicen que el uso de los anillos en la mujer casada y en el hombre casado deben de ser para poder dar respeto ante los demás. Tal teoría es totalmente absurda y es inválida conforme a la palabra de Dios. Ahora, pero continuando con nuestra línea que tomamos acerca del anillo que se dio al hijo pródigo que regresó a su padre, un anillo que se puso no en su dedo, sino en su mano. Ese anillo ya se usaba desde la antigüedad y dijimos que íbamos a ir a Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, versículo 42. Voy a tratar de ser breve. Dice: en el nombre del Señor Jesús, dijo más Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Perdón, leí el versículo 41 también. Ahora el 42 dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano. Fíjese bien, lo quitó de su mano, no dice de qué tamaño era, y dice, y púsolo en la mano de José. Otra vez, no dice que lo puso en el dedo de José, sino lo puso en la mano de José e hízole vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿Qué simbolizaba ese anillo? Faraón estaba cediéndole poder, estaba delegando a José autoridad sobre el gobierno de Egipto. Por eso el versículo 41 dice: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y el símbolo de eso, de que le estaba dando tal autoridad, tal potestad, puso en la mano de José un anillo dándole esa autoridad. Versículo 43 dice: e hízolo subir en un segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla y púsole sobre toda la tierra de Egipto. Bien, vemos entonces el origen de ese anillo que menciona, o el simbolismo de ese anillo que menciona Lucas 15:22. Vamos al libro de Esther, donde también se menciona ese tipo de anillo que, como ya dije, algunos usan para justificar el uso de los anillos de compromiso, lo cual es totalmente antibíblico y realmente no corresponde a las escrituras, sino más bien corresponde a costumbres paganas de otros pueblos, entre ellos, como ya vimos, el pueblo de Egipto. Entonces dijimos que vamos ahí a Esther, capítulo 3 del libro de Esther, versículo 10 al 12. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Entonces el rey, está hablando del rey Asuero, entonces el rey quitó su anillo de su mano y diólo a Amán, hijo de Amadata, a Agageo, enemigo de los judíos, y díjole: la plata propuesta sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Ahí está como el rey de Persia estaba poniendo el anillo en la mano de Amán, dándole autoridad para que él pudiera hacer aquel edicto malvado en el cual se proclamó que todos los judíos en el mes de Adar, en el día 13, fuesen muertos en todo el reino de Persia. Sin embargo, los que no conocen esa historia, sabemos, ¿verdad?, que Dios libró al pueblo de Israel, al pueblo judío, de ese plan diabólico que era contra ellos. Bien, seguimos leyendo ahí en el capítulo 8, de aquí mismo de Esther, capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice ahí la palabra de Dios: el mismo día dio el rey Asuero a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos,
Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que era respecto de ella. Y quitóse el rey su anillo que había vuelto a tomar de Amán y diólo a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Otra vez el anillo en forma de potestad, de autoridad sobre una nación, en este caso, sobre el pueblo o sobre el reino de Persia. Ahí mismo en el versículo 8 dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sibán, a 23 del mismo, y escribióse conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas y a los capitanes y a los príncipes de las provincias que había desde la India hasta la Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escribir, y a cada pueblo conforme a su lengua o a su idioma, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió el nombre del rey Asuero y selló con el anillo del rey y envió letras por correos de a caballo, montados en dromedarios y en mulos, hijos de yegua. Bien, ahí vemos entonces que aquel anillo se usaba como un sello podía sellar un edicto para darle validez, para darle autoridad a un decreto. Seguimos viendo la escritura, el uso de ese anillo o el simbolismo de ese anillo en Egipto, luego en el reino de Persia, y vemos también que en el reino de Nabucodonosor se habla de ese anillo que era símbolo de potestad y de autoridad. Daniel capítulo 6. Vamos a Daniel capítulo 6, versículo 16 en el nombre del Señor Jesús, 16 y 17. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echáronle en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo en quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. Otra vez el anillo para sellar un acuerdo que no debía de ser revocado, que no debería de mudarse. Ahí está, que era usado entonces no solamente como símbolo de autoridad y de poder, sino para poder editar un decreto que no fuese revocado, que tuviese toda la autoridad del imperio. Vemos entonces el uso de esos anillos o de ese anillo como un símbolo de autoridad y usado por otros pueblos. Vamos a seguir considerando allí en Ageo capítulo 2, el libro del profeta Ageo. Capítulo 2, versículo 23, dice en el nombre del Señor Jesús: en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Sealtiel, siervo mío, dice el Señor, y ponerte como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos. Te he de poner como anillo de sellar. Otra vez vemos que ese anillo se usaba para sellar, para poder publicar un edicto o un decreto. Bien, entonces consideramos que realmente el justificar el anillo de compromiso con la escritura de Lucas 15:22, el anillo que el padre puso en su mano de su hijo, es totalmente fuera de contexto y aún fuera de la historia bíblica, ya que en realidad ese anillo no tenía nada que ver con el compromiso de un matrimonio, sino que era símbolo de autoridad, de poder,
era también un anillo que se usaba para sellar un edicto, para sellar un decreto. Vemos, sin embargo, que los anillos se usaron también en formas diferentes como un adorno externo por el pueblo de Israel que se había contaminado por costumbres de otros pueblos. Como ya leímos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, que tomaron costumbres de las naciones o de los pueblos que estaban alrededor de ellos. Vamos a considerar nuevamente Isaías capítulo 3. Digo nuevamente porque ya hemos citado esta escritura en nuestros temas anteriores. Isaías capítulo 3. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 16. Asimismo dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan cuello erguidas, y los ojos descompuestos, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Y menciona su atavío, estas mujeres que andaban con los ojos descompuestos o pintados, se habían ensoberbecido, y en su atavío menciona que usaban lo siguiente, versículo 18. Aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados y las redecillas y las lunetas, los collares y los joyeles y los brazaletes, las escofietas y los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices. Bien, si alguien cree que eso de los joyeles o de los piercing que le dicen que usan a veces algunos hasta en la lengua o en la nariz o en alguna otra parte del cuerpo, piensan que es la última moda, pues se equivocan. En realidad eso ya se usaba por pueblos paganos, por pueblos antiguos antes de Cristo. Usaban joyeles en las narices y usaban entre estas cosas también los anillos. Los anillos, que fue una costumbre o una tradición que tomaron de otros pueblos. Quiero ir a leer un poco más. Bueno, hasta ahí vamos a considerar lo que son las joyas, lo que son los anillos. Ya dijimos que la grande mujer ramera que habla Apocalipsis 17 es descrita con atavío de joyas, de perlas, de piedras preciosas, adornada con piedras preciosas y de perlas. Sin embargo, la iglesia del Señor es como una iglesia pura y sin mancha, nunca aparece descrita así en la palabra de Dios. Según la describe también Apocalipsis 19, la describe vestida de lino fino, pero no adornada con joyas. Bien, entonces consideramos que el uso de joyas, el uso de aretes, todo eso son adornos exteriores. Vamos a seguir considerando ahora un adorno que es en base a maquillaje o que es en base a pintura. Y para ello, antes de leer algunos textos de la palabra de Dios, quiero citarles algunos datos históricos acerca del maquillaje. Dice, los primeros cosméticos conocidos datan de la primera dinastía de Egipto. En las tumbas descubiertas se hallaron jarrones con ungüentos perfumados. Sigo leyendo. Los hombres y mujeres egipcios usaban aceites perfumados para mantener su piel flexible en el seco clima de su país. También aprendieron a decorarse los ojos en forma de pez, pintándose de verde oscuro el párpado inferior y oscureciendo el superior con col. Las pestañas las marcaban
las pestañas las marcaban con un preparado de antimonio u hollín, y el rojo de los labios disolviendo antimonio en vinagre. En el Antiguo Testamento encontramos referencias a pinturas para la cara. También se habla de aquel maquillaje, que el maquillaje mejor elaborado era el de la reina Cleopatra VII, que hizo un arte para seducir y cautivar a Marco Antonio. Bien, pero antes de continuar, en esta descripción se habla de que usaban el col, de que usaban el hollín y que usaban el antimonio. Quiero mencionarles, también anoté qué eran esos productos. Por ejemplo, del col, no es la verdura que conocemos en el mercado. El col es un cosmético a base de galena molida y otros ingredientes, usado principalmente por las mujeres de Oriente Medio, norte de África y subsahariana y sur de Asia, y en menor medida por los hombres para oscurecer los párpados y como máscara de ojos. Puede ser negro o gris dependiendo de las mezclas utilizadas. La palabra es de origen árabe y tiene el mismo étimo que alcohol. Col se escribe K-O-H-L, un cosmético a base de galena. Y también anoté esta descripción de galena. Dice: la galena es un mineral del grupo de los sulfuros, forma cristales cúbicos. Su dureza en la escala, bueno, ahí menciona la fórmula de como mineral. Dice: la disposición de los iones en el cristal es la misma que el cloruro de sodio. La sal marina o su fórmula química es PbS. Bueno, no sé mucho de química, pero menciona un compuesto de metal pulverizado, ¿sí? El col. Antimonio, también déjenme decirle lo que dice esta nota, usted la puede consultar también en cualquier diccionario. Dice: elemento químico es un elemento semimetálico de color blanco azulado, brillante y frágil, que principalmente se obtiene como subproducto al refinar minerales de cobre y plomo, y se usa para hacer tipos de imprenta y en aleaciones. Antimonio también dice que es un elemento semimetálico. Bien, también leemos el hollín, ya que también lo leímos en las notas. Dice: el hollín es un subproducto de la combustión incompleta de materiales orgánicos, es decir, que contiene carbono, como madera, aceite, combustible, plásticos y desechos de los hogares. El polvo fino de color negro café puede contener una cantidad de carcinógenos como arsénico, cadmio y cromo, que son totalmente tóxicos. Bien, entonces, entendiendo un poco más acerca de esos metales, vamos a continuar con estas notas históricas acerca del maquillaje. Dice entonces que los hombres y mujeres egipcios usaban aceites perfumados para mantener su piel flexible en el seco clima de su país. También aprendieron a decorar los ojos en forma de pez, pintándolos de verde oscuro, el párpado inferior y oscureciendo el superior con col. Lo que ya leímos. Las pestañas las marcaban con sus preparados de antimonio u hollín, y el rojo de los labios disolviendo antimonio en vinagre. En el Antiguo Testamento encontramos referencias a pinturas para la cara. Bueno, ya también leímos la nota de Cleopatra, que se habla de que el maquillaje de esta mujer era el mejor elaborado, que se hizo para cautivar o para seducir
a Marco Antonio. Bien, sigue diciendo estas notas: a mediados del siglo I antes de Cristo, los romanos utilizaron cosméticos como el col para oscurecer las cejas, antimonio y turquesa para los párpados, y una mezcla de huevos de hormigas y moscas muertas para alargar las pestañas. En la Edad Media y tras la caída del Imperio Romano, debido a la sumisión de la mujer, se observó una tendencia a la baja en el uso de maquillaje. Solo se coloreaban la piel muy blanca y se depilaban las cejas, dejándolas muy finas o muy delgadas. Así es que si alguien cree que eso de dejarse un hilito en las cejas es la última moda, no, eso ya fue en el tiempo atrás. Dice, el arte eran las pelucas, o sea, en este tiempo del Renacimiento, el arte eran las pelucas y trenzados acompañados de plumas y broches elaborados de piedras preciosas. El Renacimiento marca el renacer del maquillaje. Desaparecen las cejas para alargar el rostro, sigue la piel perfectamente blanca y aparece el polvo de arroz, continúa el col en los ojos y el colorete más suave, el tinte rubio marca la moda que llega de Italia. Todas querían ser rubias, parece que esa moda ha resurgido en nuestros tiempos, que todas quieren pintar su cabello de rubio. Sigue diciendo, el rubio daba prestigio a la mujer que lo llevaba. Los tocados eran exagerados, con muchas plumas y piedras. También se maquillaban los hombres, dando un aspecto afeminado. La tez pálida, el colorete y las pelucas blancas trenzadas aparecen los lunares pintados o hechos de terciopelo. Las cejas se usaban en diferentes zonas, dice los lunares más bien, se usaban en diferentes zonas del cuerpo según el significado que se le diera. En el siglo XIX, Francia se convierte en el centro cultural de la moda. El maquillaje y el peinado, la tez pálida continúa y las ojeras se tiñen de azul, así como las venas de toda la piel. También se ingería vinagre y limón para blanquearse más. Los pómulos se pintaban carmesí y la boca se pintaba de rojo en forma de corazón. En América, las diferentes etnias indígenas usaban también maquillaje, usando tinturas vegetales para adornar la cara y otras partes del cuerpo. Tienen diferentes tipos de maquillaje según la ocasión, para las guerras entre las tribus, los matrimonios, los días festivos o para cazar, así como numerosos diseños según el momento. Ya dice, en el siglo XX, los cosméticos y el maquillaje se continúan perfeccionándose debido a los diferentes hombres que surgieron famosos en hacer maquillaje. Bien, vamos a considerar que el maquillaje también vino a ser una costumbre de los pueblos que estaban alrededor de Israel. Y vamos a ver que en la escritura también habla de mujeres no santas, por cierto, mujeres que se describen como hechiceras, muy perversas, que usaron el maquillaje. Vamos ahí al segundo libro de Reyes, capítulo 9. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, en el nombre del Señor Jesús. Leemos el versículo
Vamos al versículo 30. Dice en el nombre del Señor Jesús: vino después Jehú a Jezreel, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol, y atavió su cabeza, y asomóse a una ventana. La versión 60 dice que pintó sus ojos, y atavió su cabeza, y se asomó a la ventana. Y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién es conmigo? ¿Quién? Y miraron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos, y él la atropelló. ¿Qué pretendía esta mujer Jezabel? Jezabel sabía, según este capítulo, en el versículo 7, que Jehú llevaba un propósito. Leo el versículo 7. A Jehú se le dijo: y herirás la casa de Acab. Jezabel era parte de la casa de Acab, ya que Jezabel fue la esposa de Acab. Herirás la casa de Acab, herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor de la mano de Jezabel. Jezabel, dice, para que, haciendo un resumen de qué prácticas tenía, dice el versículo 22, y viendo Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Esta mujer era una mujer hechicera, una mujer muy perversa, muy mala, que mató a muchos de los profetas del Señor, y que también asedió y persiguió al profeta Elías, queriéndolo matar. Sin embargo, aquí aparece Jezabel ataviándose de una manera que pintó sus ojos y se atavió su cabeza y se asomó a la ventana para tratar de seducir o de hallar gracia delante de Jehú y salvar su vida, para que Jehú no obedeciera ese mandato y que no la matara. Quería ella hallar gracia, seducirlo de alguna manera, mostrarse atractiva con la pintura que usó para seducir a Jehú y que no la matara. Sin embargo, como ya vimos o como ya leímos, no le resultó. De cualquier manera, Jehú obedeció el mandato y mató a aquella mujer que fue muy perversa, vengando así la sangre de los siervos, los profetas, y de los siervos del Señor. En contraste con esta mujer, Jezabel, que vemos aquí en la escritura que usó, o se menciona que usó la pintura en los ojos, en contraste con esta mujer, vemos a otra mujer que halló gracia delante de un rey, y ella salvó su vida, no solamente la vida de ella, sino la vida de su pueblo. Y esta mujer confió en Dios. Estamos hablando, sí, de Esther. Esther, vamos al libro de Esther. Quiero que veamos, podamos observar en el caso del relato de Esther o de la historia de Esther, que ella no procuró arreglarse, o como luego se dice que se arreglan, bueno, no procuró pintarse para seducir al rey, en este caso al rey Asuero, sino que ella confió en Dios, que Dios le diera la gracia para salvar su vida y la de su pueblo ante el rey Asuero. Vemos entonces ahí en Esther capítulo 2, versículo 12, dice: en el nombre del Señor Jesús. Y como llegaba tiempo de cada una como llegaba el tiempo de cada una de las mozas, está hablando de las mozas que fueron llamadas, llegó el tiempo para venir al rey Asuero, al cabo de haber estado ya 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres,
porque así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con cosas aromáticas y afeites de mujeres. Versículo 13 dice, entonces la moza, hablando de cada una de las doncellas, venía así al rey. Todo lo que ella decía, o sea, la moza o la mujer, la doncella, todo lo que ella decía se le daba. Note usted, todo lo que ellas pedían, todo lo que ellas querían en cuanto a joyas, en cuanto a maquillaje, se les daba para venir con ello de la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Y usted sabe, para tratar de atraerlo, de mostrarse atractivas, usaban maquillaje, sin duda, usaban joyas. Sin embargo, cuando llegó el turno, o cuando llegaba el turno de Esther, leemos lo siguiente. Más adelante, continuamos leyendo hasta el versículo 16. Ella venía a la tarde, hablando todavía de las mozas, ella venía a la tarde y a la mañana se volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Y llegado que fue el tiempo o el turno de Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que él se había tomado por hija para venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Ejai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther la gracia de todos los que la veían. Note usted que en este versículo dice, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo o lo que le daba Ejai, eunuco del rey. Ella de sí misma ninguna cosa procuró, ni de joyas, ni de ninguna otra cosa, solamente lo que le daba el eunuco. Dice el versículo 16, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado, y el rey amó a Esther sobre todas las mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza e hizo la reina en lugar de Vasti. Llama la atención entonces que en contraste con Jezabel, que quiso hallar gracia delante de Jehú, ataviándose y pintándose los ojos, sin embargo no lo logró, sino que lo que halló fue la muerte. Sin embargo, esta mujer temerosa de Dios, Esther, no procuró ninguna cosa por ella misma de decir, denme joyas, denme collares, no procuró ninguna cosa, sino que ella confiaba en Dios, y fue así como halló gracia delante del rey Asuero, salvando no solamente su vida, sino la de todo el pueblo de Israel. Usted lea el libro de Esther y conocerá más cómo salvó o fue el medio que Dios usó para que se salvara la vida del pueblo de Israel. Bien, esto de los ojos pintados y lo de los ojos descompuestos lo vemos también nuevamente en Isaías capítulo 3, donde ya leímos, y ahora consideramos nuevamente el versículo 16. Isaías 3:16 dice, en el nombre del Señor Jesús, asimismo dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan collerguidas y los ojos descompuestos, es decir, con los ojos pintados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Vemos esta práctica que la habían tomado de otros pueblos con costumbres paganas. Vamos a ver ahí Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4. En el nombre del Señor Jesús. Capítulo 4 de Jeremías, versículo 30, compara a Israel en su apostasía como una mujer ramera, y dice en el versículo 30, y tú, destruida, ¿qué harás? Bien que te vistas de grana, aunque te adornes con atavío de oro,
aunque pintes con antimonio tus ojos, aunque pintes tus ojos, en vano te engalanas, menospreciaronte los amadores, buscarán tu alma. Ahí está Israel comparado como una mujer y como una mujer ramera. Si usted quiere comprobar esto, el capítulo 3, versículo 1 dicen, si alguno dejare su mujer, yéndose esta de él, se juntará a otro hombre. ¿Volverá ella más? ¿No será tal la tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. Versículo 3 dice, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia de la tarde y has tenido frente de mala mujer. Ahí está, de una mujer ramera, ni quisiste tener vergüenza. Ahí está como Dios en la rebeldía, en la apostasía de Israel, compara a Israel como una mujer ramera y la forma en que la describe es que se adornaba con atavíos de oro, es decir, con joyas y pintaba sus ojos. Ezequiel capítulo 23. Ezequiel, libro del profeta Ezequiel capítulo 23. Dice ahí la palabra de Dios, capítulo 23, versículo 36. Y díjome el Señor, hijo del hombre, ¿no juzgarás tú a Loá y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos, y aún sus hijos que me habían engendrado hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entrábanse en mi santuario el mismo día para contaminarlo. He aquí, así hicieron en medio de mi casa, y cuanto más que enviaron por hombres que vienen de lejos, a los cuales habían sido enviado un mensajero, he aquí que vinieron y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos. Otra vez, una mujer que se contaminó, una mujer adúltera, como una mujer ramera, la describe que se había ataviado con adornos, es decir, con joyas, y que había pintado sus ojos. Por eso la palabra de Dios dice, asimismo vosotras mujeres, 1 Timoteo 2:9, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, ni oro o plata, sino como conviene a mujeres que profesan piedad. Además, el resultado de usar estos maquillajes ha sido muy grave a través de la historia. Por eso en Isaías 3 dice que les vendría calvez, les vendría quemadura. Voy a leer solamente un poco ahí en Isaías, cómo ha habido consecuencias con el uso de, sobre todo de maquillaje. Isaías 3, versículo 24, y será que en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y desgarrón en lugar de cinta, y calvez, es decir, cabeza calva en lugar de la compostura del cabello, y en lugar de faja, ceñimiento de saco, y quemadura en vez de hermosura. Note usted entonces lo que vendría, y ciertamente quiero leerles un poco las consecuencias de los métodos, de los maquillajes. Dice, utilizaban maquillajes que realmente perjudicaban la salud. En la historia, por ejemplo, dice que usaban ojos grandes para realzar la mirada, aplicaban unas gotas de belladona en los ojos, lo que provocaba la dilatación de las pupilas y otorgaba brillo. En contrapartida, apenas podían ver mientras duraba el efecto, y con el uso prolongado de este producto terminaban desarrollando ceguera. Dice que la moda también en el maquillaje era que lucieran
con palidez, es decir, pálidas. Y dice que en la época victoriana era común el usar la usa o el uso de sangrías para purgar la sangre. Por estos días, además, el aspecto enfermizo, frágil y vulnerable triunfaba entre las mujeres que querían lucir lo más pálidas posibles. Aparte de eso, una tez pálida era signo de estatus, ya que significaba que no tenían que trabajar al sol. Otro de los métodos que utilizaban para conseguir ese efecto de palidez era lavar su cara con amoníaco o utilizar arsénico. Por otro lado, bebían vinagre para matar los glóbulos rojos para conseguir esa palidez extrema. En las cejas, para hacer crecer las cejas por pérdida a causa del fuego, usaban sulfato de quinina, es decir, cuando perdían ceja a causa del fuego, usaban sulfato de quinina, 5 gramos por una gota de alcohol, cosméticos de plomo. A pesar de que el maquillaje se asociaba a las prostitutas y actrices, las mujeres de la época victoriana usaban cosméticos, aunque procuraban lograr un efecto natural para que no se les asociara con esos conceptos. Sin embargo, trajo consecuencias terribles en su piel, en su cara, y todo eso, ¿verdad? Por seguir costumbres de vanidad, costumbres que a Dios no le agradan. Y quiero terminar leyendo un texto ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice en el nombre del Señor Jesús: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia o el deseo de la carne y el deseo de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está. Le invitamos a que, lejos de seguir las costumbres paganas, la vanidad de este mundo, le invitamos a que haga la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y así damos gracias a Dios haciendo una oración. Que Dios dé entendimiento. Esperamos, no es nuestro propósito ofender a nadie, sino creemos que es necesario hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y nuestro deseo es que todos de una manera puedan recibir la palabra como la semilla en tierra fértil, como la semilla en buena tierra, que dé fruto, que reciban esta palabra en su corazón y pueda haber una limpieza interna para que también se refleje en lo externo. Como dijo el Señor Jesús en Mateo 23, 26, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera se haga limpio. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Señor Jesús, tú nos invitas a seguir no las costumbres de las gentes, no sus modas, no sus tendencias, que no sigamos en la corriente del mundo, sino que sigamos tu palabra que nos invita a que, lejos de usar un adorno externo con peinados ostentosos, con atavío de joyas, con maquillaje, con pintura, lejos de esos adornos externos,
Adornemos más bien el interior, el hombre interno, en un espíritu agradable y pacífico, un espíritu afable que es de grande estima delante de ti, oh Dios. Que no nos adornemos con ninguna costumbre de los pueblos, ni con anillos, ni con aretes, que no tiene ningún otro propósito más que el de adornar el exterior, nuestro hombre o nuestro cuerpo externamente. Nosotros hemos entendido por tu palabra que no quieres que nos adornemos de esa manera, siguiendo esas costumbres de la gente o de las naciones que están alrededor de nosotros, sino que más bien busquemos el adornar el interior con tu gracia, con tu vestidura de salvación, con las palabras de sabiduría, que adornemos la doctrina con nuestra conducta, con nuestra vida, con nuestro comportamiento, siendo santos en toda nuestra manera de vivir o de ser. Señor Jesús, gracias, muchas gracias por tu palabra. Permite que esta palabra corra y sea glorificada, que muchos con humildad, con sencillez, puedan aceptar esta palabra. En el nombre de Jesucristo, bendice a los oyentes, bendice a nuestros amigos que nos escuchan, que vean esta palabra como de Dios, que vean esta palabra como tu voluntad para con ellos. Señor Jesús, toca los corazones, bendice a tu pueblo. Si ha habido tendencia a este tipo de modas, si ha habido rebeldía por parte de tu pueblo, yo te pido que obres arrepentimiento para que te busquemos de una manera digna, como dice tu palabra, y que andemos conforme a tu voluntad y no conforme a la corriente del mundo. Señor, gracias, muchas gracias, pues sabemos que el mundo se pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Te lo pedimos todo, oh Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, muchas gracias. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios. Continuaremos enseñando la palabra de Dios.